Nos acompaña el día de hoy Santiago Pedraglio Mendoza. Él es sociólogo y periodista, es magíster en Sociología Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor del Departamento Académico de Comunicaciones y también profesor en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es también columnista. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en estas conversaciones sobre la coyuntura política. No, gracias a ti, Jorge, por la invitación. Santiago, hace algunos días en otro espacio señalaste que el resultado de la primera vuelta era o significaba un fenómeno político, social semejante a lo que vivimos en el año 1990, ¿no? Una Sí, crisis sí, económica, la verdad, casi devastadora, también una descomposición o digamos, deterioro de los partidos políticos, una crisis de representación y un nuevo actor en la política peruana, ¿no? En el 90, Fujimori, en este año 2021, Pedro Castillo. ¿Podrías explicarnos más esta caracterización del escenario político post segunda vuelta, post primera vuelta, perdón? sí, mira, la impresión que tengo es que no es igual, ¿no? Pero haciendo un símil como tú lo has hecho, como lo has recordado con el 90, date cuenta, aquí hay una crisis económica muy fuerte producto de la pandemia, ¿no? En el 90 fue una hiperinflación bárbara. Ahora es una caída brusca y también fuertísima del PBI, ¿no? Que se ha producido a lo largo de todo el año pasado. Ahora hay una ligera recuperación. También, bueno, en la época 90 era sendero, ¿no? Ahora una situación diferente, pero también la inseguridad del COVID es increíble. Además, la inseguridad que provoca el COVID, eh, por ejemplo, en el caso de Lima, pero no solo de Lima, por supuesto, es como que nos incluye a todos, aún hace, que probablemente hay sectores que son más vulnerables que otros, no me cabe ninguna duda, ¿no es cierto? Por servicios, etcétera, ¿no? Y condiciones materiales que tengan de vida, pero es algo que está presente, ¿no? Permanentemente. Y por último, hay una crisis política muy fuerte. El 90 terminamos el 90 con una crisis tremenda de partidos políticos, muy grande. Y fue el nacimiento, ¿no? Tú te acordarás, Jorge, muy bien, de los independientes, ¿no? O sea, ahí se inaugura el gran periodo de los independientes, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, Belmont gana la alcaldía de Lima, te acordarás, fue un año antes, creo, En el 89, sí. ¿no? El 99, que él era un independiente que venía de los medios de comunicación, era una persona popular, ¿no? En medios, ¿no? Y después ya viene Fujimori, que no lo conocía nadie, ¿no? O sea, no lo conocía nadie en términos políticos, estoy hablando, ¿no? Había sido rector de la Agraria, de la Universidad Agraria. Y entonces es ante esa crisis política que surgen, ¿no? Esta nueva figura, ¿no? Incluso un personaje como Vargas Llosa, súper conocido, por supuesto, que participa, tampoco era un hombre de tradición político-partidaria, era una persona que ingresaba a la política del ámbito de la literatura. No era pues un outsider como si lo era Fujimori, pero era un personaje nuevo en la política, ¿no? Era un personaje que había hecho política en su juventud, pues, ¿no? En algunas células de izquierda, como él cuenta, en San Marcos, ¿no? Entonces, pero era una crisis de los partidos, porque la hiperinflación tuvo un impacto muy grande sobre la credibilidad de lo que podemos llamar la clase política. Yo creo que hemos llegado a estas elecciones del 21, del 2021, 30 años después, ¿no? Por supuesto, increíble. Para los que vivimos el 90 nos parece increíble la distancia, ¿no? Pero eran 31 años después, ¿no? En una situación en la que la clase política, lo que llamamos clase política, está muy desprestigiada, ¿no es cierto? Por las denuncias de corrupción, porque los presidentes, los 4 o 5 presidentes que hemos tenido del 2000 para acá, tienen acusaciones serias de corrupción, ¿no? Porque también durante los últimos 5 años, ¿no? Ha habido
digamos, una labor de obstruccionismo y también de peleas, ¿no? De permanentes, o sea, que hay entre el Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Que ha hecho que nuevamente la gente descrea de los políticos, ¿no? Y cuando se le pregunta en cualquier encuesta en qué lugar están los políticos o están los partidos, normalmente están entre los tres últimos. Entonces, esto abre la posibilidad y la búsqueda desesperada de rostros nuevos, ¿no es cierto? ¿No? Porque Kuczynski no era un rostro nuevo, ¿no? ¿No es cierto? Ya era conocido en la segunda vuelta del 2016, era Kuczynski versus Keiko Fujimori. El 2011 ya Humala no era el 2011 nada conocido, era un personaje que venía peleando desde hacía varios años, desde el 2006 para ser presidente de la República, que le gana a Keiko Fujimori. El 2006 fue Alan García contra él, ¿no? Que también, por lo tanto, era claro, ¿no? Muy conocido. Y el 2001 fue Toledo, que había estado muy activo, ¿no? en la oposición a Fujimori. Pero ahora no, ahora el 21 representa un corte, o sea, muchos candidatos, incluso la derecha estuvo representada por varios, ¿no? Candidatos, ¿no? La izquierda también, por lo menos con 3 candidatos tuvo la izquierda, ¿no? Y un centro relativamente débil, ¿no? Que no pudo consolidarse. Entonces, ese es el panorama que veo. Por eso en ese escenario surge un Castillo, ¿no es cierto? Entonces, surge un Castillo porque aparece como una persona nueva, aparece como alguien que engancha con sectores populares, como salvando las diferencias políticas, ¿no? Porque además Fujimori no era el mismo cuando fue candidato que cuando fue presidente. Entonces, hay una diferencia que para muchos debe ser complicada, ¿no? Pero entonces creo que la gente, hay sectores populares que enganchan. Yo me acuerdo que la gente que votó por Fujimori en la primera vuelta del 90 fueron sectores sobre todo populares, los que lo llevan a estar a la segunda vuelta, ¿no? Los sectores A y B votan masivamente por Vargas Llosa. Así es. El gran lamento del sector A y B era: hemos perdido un presidente de lujo. Me acuerdo que eso era lo que se decía en el 90, ¿no es cierto? Eso es lo que crea este escenario. Y además, mira, es un escenario donde las votaciones son bajas, son bien bajas. Eso sí es bien novedoso, ¿eh? Sí. Eso es bien novedoso, que las votaciones fueron bajísimas, o sea, 19 de voto válido, pero sobre el voto emitido está en 16, si no me equivoco, sí. Y Keiko Fujimori estaría en 12 o algo así. Es muy bajo. Prácticamente eso sí, un 30%. Exacto, es absolutamente inédito, ¿no? Eso sí, lo bajo de la votación de los que pasan en los 2 primeros lugares, sí es con relación a las últimas 4 elecciones, ¿no? Es absolutamente distinto, ¿no? 4, podemos ir mucho más atrás, muchísimo más atrás, ¿no? No ha habido, por lo menos que yo tengo recuerdo, votaciones tan bajas en primera vuelta, ¿no? Es una expresión de la falta de credibilidad que tienen los partidos, ¿no? Y el altísimo voto blanco que había iniciado, que había en todas las encuestas, además que ya lo iban avisando, ¿no? En estas elecciones, hasta estos últimos días ya entrada la campaña de la segunda vuelta, se ha reeditado el fenómeno del terruqueo, ¿no? Que sí. es un tema que tú has venido siguiendo y reflexionando sobre él. No es nuevo porque también se ha puesto en acción en anteriores elecciones, particularmente la del año 2016, en referencia a la candidatura de Verónica Mendoza, ¿no? Sí. En estas elecciones también se activó o se reactivó con relación a Verónica Mendoza, pero lo hemos visto, digamos, con mayor vigor, con mayor notoriedad con relación a la candidatura de Castillo. ¿Qué expresa, digamos, en la política, en la cultura política, el terruqueo? Que es un arma, pues, también para tratar de desprestigiar, digamos, erosionar todo lo que signifique izquierda o algo parecido. Sí, no, de hecho, es un tremendo tema, porque es evidente que terruqueo es buscar
vincularte con Sendero Luminoso, ¿no es cierto? O sea, con terruco, con terrorista, ¿no? Es clarísimo, ¿no es cierto? O sea, por lo tanto, todo lo que viene de izquierda es, digamos, en términos de las campañas políticas negativas o de desprestigio, ¿no? Es polarizar y satanizar y caricaturizar con este apelativo, con este calificativo de terruco, pero que justamente el terruqueo, ¿no? Y esto tiene varias formas, ¿no? De manifestarse, ¿no? O sea, durante la primera vuelta, el blanco principal del terruqueo fue Verónica Mendoza, no fue Castillo. O sea, en términos hípicos, Castillo se pasó por los palos, ¿no es cierto? O sea, no, es como que no lo vio nadie y pasó, ¿no? Entonces, por eso, incluso algunos medios levantaron un poco a Castillo para golpear a Mendoza, para bajar a Mendoza, ¿no es cierto? ¿No? Lo levantaron porque calculaban que le podía quitar votos a Mendoza, ¿no? El gran problema que tiene esta forma de calificar, porque es diferente decirle a alguien, eres izquierda, incluso hasta eres izquierda radical. Hay diferencias a decir terruco, pues, porque cuando tú terruqueas a alguien, lo estás convirtiendo no en un adversario, lo estás convirtiendo en un enemigo. Eso es lo que me parece fundamental. O sea, quien está haciendo eso está descalificándolo como personaje democrático y lo descalificas como posible presidente en términos de que vaya a respetar, digamos, las reglas democráticas, ¿no? Pero lo más importante, creo yo, es calificar al otro como enemigo, no como adversario. Eso me parece, y al enemigo tú lo combates casi como si estuvieras en guerra, pues, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto más. Entonces, que la contienda adquiere características políticas casi de un clima como de guerra política, sobre todo ahora en segunda vuelta, ¿no es cierto? Cuando quedan dos, ¿no? Esto me hace recordar un poco a lo que fue la campaña también en el 2011 con Humala y lo que fue más aún la campaña del 2006 con Humala contra García, ¿no es cierto? En la que a Humala también era chavista, ¿no? Entonces, claro, el otro gran apelativo es chavismo, ¿no? Esto, por ejemplo, es se pasa en varios países de la región, pero, por ejemplo, es imposible de pensar en países como Chile. El Partido Comunista Chileno ha formado parte de la alianza que gobernó con Michelle Bachelet. La concertación, sí. Nueva mayoría. Y el Partido Comunista Chileno tiene un grupo, una bancada parlamentaria, tiene 4 o 5 parlamentarios, ¿no? Y formó parte de la nueva y volvió a ganar esta cuota de parlamentarios ahora cuando fue elegido Piñera. Igual pasa en Uruguay. En el Frente Amplio Uruguayo está también digamos, lo que son pequeños partidos comunistas, ¿no? O sea, entonces tampoco hay el terruqueo, ¿no? O sea, y ahí también han habido conflictos armados internos, ¿no? O sea, en el caso de Uruguay. De Uruguay, en Argentina tampoco es lo mismo. Entonces, sí. Hay como variantes en cada uno de los países, ¿no es cierto? Es evidente que en el caso nuestro, esto del terruqueo tiene como ancla el conflicto armado interno, ¿no es cierto? ¿No? O sea, tiene como ancla el comportamiento, la conducta, digamos, de Sendero, y a partir de ahí es como buscar sacarte del juego de alguna manera. Este es un personaje parecido, similar, ¿no? Y de alguna manera puede confiar. Entonces es una... Y esto después ya se amarra con la campaña ahora, que además del terruqueo, es la campaña anticomunista, ¿no es cierto? Porque mira, si tú te pones a pensar, yo escuché al presidente de los Estados Unidos hace poco, a Joe Biden, o Biden, como ustedes quieran, y tú escuchas lo que él dijo en ese discurso, ¿no? A la nación, en el caso norteamericano, y es un hombre de izquierda en el Perú, es impuestos a los millonarios, ¿no es cierto?, a partir de una determinada cantidad de ingresos nacionales,
fortalecimiento expreso de los sindicatos, ¿no? La nación norteamericana no la ha hecho la bolsa norteamericana, ¿no? La ha hecho la bolsa norteamericana, ¿no? La han hecho las clases medias. Y las clases medias, ¿cómo han sido constituidas? Dice el presidente de los Estados Unidos, principalmente por los sindicatos que lo han impulsado, ¿no? Entonces tú escuchas ese discurso aquí, ¿no? En el ambiente político es un discurso de izquierda. Bueno, Santiago, se han difundido en estos días recientemente una encuesta de Datum que, digamos, registra un incremento de 2 puntos en la candidatura de Keiko Fujimori y más bien un decrecimiento también de 2 puntos en la candidatura de Pedro Castillo. De acuerdo a esta encuesta publicada recientemente, los márgenes se irían acortando, ¿no? Bueno, vamos a esperar más resultados de encuestas seguramente en los próximos días, pero no sé si este tramo ya de recorrido de la segunda vuelta te sugiere, digamos, fortalezas, debilidades en ambos candidatos, ¿no? Su narrativa, la posibilidad de convocar a otros sectores, de construir alianzas. ¿Cómo analizas este recorrido ya en segunda vuelta? Tengo la impresión que va a ser que hay en el caso de Datum que tú mencionas, hay una diferencia de 5 puntos, ¿no? Y en el caso de Ipsos había una diferencia de 9, ¿no? Pero lo que no queda claro aún es si es una tendencia o no, ¿no? O sea, eso es lo que creo que no está claro. Seguramente con las siguientes encuestas va a quedar eso claro, si es una tendencia a que la brecha se cierre, ¿no? Y que sea un final muy difícil, un final muy estrecho, ¿no es cierto? Es una posibilidad que yo no descarto, por supuesto. Creo que el resultado está aún abierto, ¿no? Para ambos, y que esa brecha se puede cerrar. Eso me parece indudablemente, ¿no? Como también se puede mantener. Es algo que es muy difícil anticipar y prever, ¿no? Creo que la clave va a estar evidentemente en quién de los dos logra ganar más votos indecisos, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada original, pero esa es la clave, ¿no? Porque yo creo que los que han votado por derecha o que han votado por Verónica Mendoza, por decir, eso ya definen rápido, o sea, no van, yo creo que muchos de ellos no requieren escuchar qué dicen los dirigentes o los candidatos por los que votaron. Ellos antes de que les digan ya definieron su voto por uno u otro, ¿no? Por eso es que la primera encuesta que sacó Ipsos ya era creo 41 contra 30, una cosa así, o aproximadamente. Ya se habían producido traslados. Ya se habían distribuido esos votos. Exacto, ya se habían rápidamente se redistribuyeron, ¿no es cierto? O sea, porque la relación, porque el elector, en el caso peruano, en su gran mayoría, no es un elector orgánico de ese candidato. Entonces, como no es un elector orgánico ese candidato, puede desplazarse a su libre albedrío, o sea, de acuerdo a su propia decisión, ¿no? No es, porque así como no es orgánico al candidato, el candidato tampoco es orgánico a la base que ha votado por él. O sea, entonces, el voto que expresa una especie de compromiso entre el votante y el gobernante, o el que quiere ser gobernante, ¿no? En el caso peruano es muy frágil, y es uno de los problemas, creo, de nuestra propia democracia, ¿no? De nuestras debilidades. Yo creo que la elección está muy cerrada, es también una elección hasta el momento muy marcada, Lima-regiones, ¿no? Todo indica que el norte va a ser clave, todo indica que el norte sería clave, ¿no? Para definir y definir la votación, pero Lima-regiones es muy importante. Entonces hay un doble corte, ¿no? Un corte territorial muy fuerte entre Lima versus la mayoría de regiones, ¿no? Vamos a ver cómo termina en el norte. Y también es una diferencia social muy importante, ¿no? Entre AB y DE, ¿no? Entonces, por lo menos hasta el momento, hay esa doble
una doble matriz, ¿no? En cuanto a cómo se distribuyen los votos, ¿no? Y por último, creo que ver hasta dónde la campaña mediática tiene efectos, ¿no es cierto? Porque es evidente que hay una mayoría de medios que está en contra de la candidatura de Castillo, ¿no? Entonces, basta ver portadas, ¿no? O escuchar uno que otro comentario en medios para poder saber que la gran mayoría de medios está, por lo menos de medios nacionales, estoy hablando Sí, de medios sí, que tienen como sede Lima, para hablar con más precisión, sí, porque no podría opinar sobre cómo están sí, actuando, ni opinando, ni sí, siendo sus líneas informativas o de opinión, ¿no? Los medios de provincia. Entonces, los titulares de portada son titulares recontra interpretativos, ¿no es cierto? O sea, composiciones tomadas, ¿no? Composiciones ya total, tomadas. Lo que total. yo he observado, digamos, en estos días, tanto en las redes y también en los kioscos, que para mí son o siguen siendo muy importantes, ¿no? En los kioscos ubicados en distintas calles, avenidas de Lima y otras ciudades, están las portadas y veo portadas bastante sincronizadas, ¿no? Uh -huh. Y claro, para quienes estamos informados de quiénes son o qué grupos son propietarios de los principales periódicos de circulación nacional, esta sincronización, articulación, consistencia en el discurso es muy evidente, ¿no? Esta encuesta de Datum, por ejemplo, los resultados han sido difundidos simultáneamente en 3 o 4 periódicos que son de un mismo grupo, ¿no? De una misma corporación. Pero esto no es novedad, ¿cierto? Esto ya ha venido pasando en las últimas elecciones, ¿no? En el 2016 y sobre todo en el año 2011, ¿no? Y te pediría una última reflexión precisamente a raíz de esta toma de postura clara y a veces grosera de la mayoría de medios de comunicación en favor de una candidatura, ¿no? En contra de lo que estiman, pues es una candidatura comunista, chavista, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el margen de acción del periodismo? ¿Cómo afecta esto al periodismo? ¿Y qué podría hacer el periodismo o los periodistas pensándose a sí mismos? ¿No? Porque me da la impresión que parece esto una película repetida que cada cierto tiempo aparece, ¿no? Y restringe o constriñe las posibilidades de un periodismo crítico, más independiente, ¿no? No despolitizado, porque el periodismo es político, digamos, ¿no? Una buena parte del periodismo es político, pero me parece que su margen de acción, de autonomía, se reduce mucho más a pesar de los medios digitales. Sí, mira, es una pregunta bien difícil de responder, te digo francamente, porque no le veo salida hoy por hoy, ¿de acuerdo? Por eso es difícil, porque si te hiciera la respuesta teórica general, te diría, bueno, no está, pues, esto está contra el manual, ¿no? O sea, es clarísimo, ¿no? O sea, es contra el manual, ¿no? O sea, contra lo que uno puede enseñar en la universidad, contra cualquier manual, ¿no? Hay ese libro muy conocido, de Elementos del Periodismo, ¿te acuerdas? De Rosa. Novak, ¿no? Sí, Exacto, que es muy bueno, ¿no? sí. Justamente ese libro se hizo como producto de que algunos editores de los principales medios de comunicación norteamericanos se dieron cuenta que los medios, digamos, la comunicación mediática comenzaba a tener problemas graves. Entonces se reunieron y hablan ahí como de 20, 25 talleres hicieron para hacer este libro, ¿no? O sea, el libro fue ya producto de un problema que ellos mismos veían que estaba asaltando, digamos, el periodismo norteamericano, ¿no? Entonces, y mira, entonces sí, pues es un asunto, yo creo que rompe, ¿no? Con los criterios básicos, pues, del periodismo, pero porque nadie pide que el medio no tenga una posición. Por supuesto, tiene todo el derecho de tener una posición editorial, ¿no? Por supuesto que sí, y da esa posición editorial. Eso por supuesto, ¿no? Pero lo que se pide es que informativamente traten de ser lo más equitativos, ¿no es cierto? Y lo más prudentes, ¿no? O sea,
incluso en cómo titulan, ¿no? Está en cualquier manual y están, estoy seguro, en las normas o los principios éticos de cada uno de esos medios. En los propios manuales de estilo, digamos. Los propios manuales de estilo. Revisamos los manuales de estilo y ahí están. O sea, esto que estoy hablando es un rollo que se aparece absolutamente de más, ¿no? Porque es manuales de estilo, es evidente que están en los manuales de estilo. Pero no se cumple con los propios manuales de estilo, ¿no es cierto? O sea, insisto, no estoy en contra de que tengan una posición. Lo que quiero decir es que la línea informativa debería tratar de ser lo más equitativa y, digamos, en lo posible objetiva en términos... yo sé que la objetividad ya no existe, me van a decir. De acuerdo, lo que quiero decir es que haya un rigor en cuanto a... ¿no es cierto? Ahora, mira, este es un problema que se da en el Perú, pero no solo en el Perú, hay en otros, por ejemplo, la campaña en Estados Unidos, la última, no es en todos los países, pero la campaña última en Estados Unidos entre Biden y Trump fue durísima en medios, o sea, y ahí tomaron partido claramente a favor de Trump o a favor de Biden, ¿no? O sea, clarísimamente, o sea, y sí, porque yo simplemente como anécdota, en mi clase, el examen parcial que me acuerdo que hicimos con las alumnas y los alumnos, fue que cada uno siguiera a un medio en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Eran de a dos, no era uno, porque eran dos, salvo un grupo que fue de tres, pero además eran un grupo de dos, tuvieron que seguir durante 8 días, si no me equivoco, me puedo estar equivocando ahí, entre 8 o 10 días, la portada, los titulares principales, si había editorial, el editorial, y era clarísimo, eso lo discutimos en clase, ¿no?, de cómo los medios tomaban partido, a favor o en contra de un candidato, ¿de acuerdo? En ese caso, la mayoría estaba en contra de Trump, la mayoría de los medios importantes. New York Times, del Washington Post, ¿no es cierto? O sea, era muy claro, ¿no? Entonces... CNN probablemente, ¿no? También. Ahora, claro, no es que habían titulares como... Eran titulares claramente cargados, ¿no? En algunos casos, ¿no? Sí, claramente cargados hacia uno de los lados, ¿no? Pero creo que en el caso nuestro hay situaciones en las que se llegan a extremos, ¿no es cierto? O sea, que sí tienen una particularidad, digamos, y una peculiaridad. ¿Qué hacer frente a eso? Es muy difícil porque aparentemente esto es como, ya tú no sabes, es una mixtura en la que se defiende la libertad de información ¿no? y la libertad de empresa, entonces es algo que queda como intocado, ¿no? O sea, entonces ahí hay un gran tema, ¿no? O sea, sí. ¿verdad? Y como tú dices, las redes no contraponen, pues, porque las redes también terminan siendo una maraña, ¿no? De debates cruzados, ¿no? O sea, más aún, hay opiniones muy importantes, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Hay de todo. Dispersión, así es. De hecho, ¿no? Sí. Pero es un gran problema ese, la verdad te digo, es un problema. Que ya volveremos a dialogar, espero, más adelante, sobre estos problemas en el ejercicio del periodismo y el rol de nuestras universidades, ¿no? Particularmente de nuestra facultad y el departamento. Santiago, muchas gracias por estas interesantes reflexiones, esta conversación. Un gusto, como siempre. No, gracias, Jorge. Gracias a todos.